Mi nombre es Mari Carmen Martínez Segovia y trabajo en el Hospital Universitario Virgen de la Risaca. En esta sesión vamos a hablar de cómo realizar y explorar los nervios para hacer un bloqueo distal del miembro superior. Vamos a ver un repaso anatómico general y luego cada nervio por separado. Recordamos brevemente que el plexo braquial está formado por las raíces de C5 a C8 y T1, y todas ellas van a experimentar una serie de anastomosis y de divisiones que van a terminar formando a nivel axilar los nervios terminales, que son cubital, mediano, radial y el músculo cutáneo. Vamos a ver los tres más importantes, que son mediano, cubital y radial. Comenzamos primero de todo con nuestra imagen de referencia, a partir de la cual puedo explorar cada uno de los nervios, y es el esquema a nivel axilar. Recordamos que a nivel axilar tenemos la axila con la posición del mediano en la región superior, el cubital en la región medial y el radial en la región posterior. Comenzamos con el bloqueo del nervio mediano. Recordamos un poquito su anatomía y luego veremos la exploración en modelo. Como recordamos, el nervio mediano se origina del plexo braquial y en él participan todas las fibras, desde C5 hasta T1. Todas las fibras del plexo braquial lo que van a hacer es anastomosarse, y en concreto en el mediano forman la V del mediano, el cordón lateral y el cordón medial. Tenemos que tener una visión global del mismo para poder hacerlo más fácil de la exploración. En general, el nervio mediano va a ir en una región media del brazo, se va a localizar en una región media, una posición central, de ahí su nombre. Se encarga de inervar los tres primeros dedos en su cara ventral y la piel de la cara dorsal de los tres primeros dedos, y su función motora va a ser la flexión y la pronación de los músculos del antebrazo. Si partimos de nuestro lugar de referencia, que es la arteria axilar, ya sabemos que a partir de la axila se denomina arteria braquial y el mediano se sitúa en una posición anterolateral a la arteria. Entonces, a partir de aquí sabemos que tiene un trayecto en el que siempre va a ir unido a la arteria braquial, con lo cual esta es una referencia si nosotros queremos localizar el nervio mediano a nivel distal, pero un poquito más proximal a nivel del brazo. Si nos encontramos a nivel del brazo, ¿qué referencias tenemos que tener en cuenta? El bíceps braquial y el músculo braquial. Entonces vemos cómo el mediano se sitúa a este nivel en el borde medial entre el bíceps y el músculo braquial. A nivel del brazo vemos cómo se localiza en este surco entre ambos músculos, junto siempre en el brazo con la arteria braquial, que va a ser nuestra principal referencia para visualizar el nervio a este lugar. Luego, si seguimos descendiendo y nos vamos hacia el nivel del codo, vamos a ver lo siguiente. A este nivel del codo, si tomamos un detalle, vemos como el bíceps ya se ha transformado en tendón y además la arteria y el nervio se han cruzado. De hecho, aquí no van como van, pero sí como tan. Tendón, arteria y nervio mediano de lateral a medial. El nervio es medial, luego tenemos la arteria y luego el tendón del bíceps. En cambio, el músculo braquial sí que continúa a este nivel. Este es un corte a nivel del codo en el que es muy fácil identificar la arteria braquial y el nervio relacionándose con ella y con el músculo braquial. Lo que vemos en verde es el tendón del bíceps. Aquí tenemos una representación de nuestras estructuras principales de referencia. Tenemos un compartimento ventral y un compartimento dorsal a nivel del antebrazo si seguimos descendiendo, y el compartimento que ocupa el mediano va a ser el compartimento pronoflexor. Sus fibras se van a distribuir en este compartimento. Entonces, si tomamos una sección a nivel del mediano, veremos cómo va inervando a esta musculatura. Aquí vemos el flexor común superficial, que va a ser una referencia, y debajo de él vemos la distribución del nervio y las arterias. Es fundamental que veamos que la arteria braquial se va a dividir en axilar y radial, y ya no va a acompañar al nervio en su trayecto, sino que el nervio se va a mantener en una posición, el nervio mediano en una posición media o central, y la arteria radial y cubital se van a separar. El nervio mediano, por tanto, se va a localizar entre el flexor superficial y el flexor profundo. Lo vemos aquí, y este va a ser un corte muy importante ecográficamente porque nos va a proporcionar una adecuada visión y una adecuada analgesia para la cirugía de mano. A nivel de la muñeca, el mediano se hace superficial,
vuelve a salir a la superficie, a hacerse subcutáneo junto con los tendones y se coloca entre los tendones de los músculos palmares. De suelo tenemos el músculo pronador cuadrado y este es el túnel del carpo. Es muy difícil diferenciar el nervio mediano a este nivel, además de que puede haber proporcionado alguna rama para la muñeca antes de entrar al túnel del carpo. Respecto a la sonotomía, dependerá de dónde localicemos. A nivel del codo es muy fácil localizarlo porque tenemos las estructuras, la arteria braquial y el músculo braquial como referencia. Si vamos hacia distal, vemos que el nervio profundiza y la arteria braquial se va a separar y entonces es más difícil. En el nivel medio del antebrazo es la región más fácil y la más adecuada para realizar el bloqueo entre ambos flexores, y a nivel de la muñeca nos resulta más difícil porque se introduce el nervio en el túnel del carpo y además podríamos perder alguna ramita, con lo cual es ideal hacerlo a nivel medio del antebrazo. También es muy fácil hacerlo a nivel del codo, pero tenemos bloqueo motor de los flexores del antebrazo y los pronadores. Para realizar el bloqueo, para la mayoría de bloqueos distales, esto se aplica a los otros que vamos a ver, necesitaremos una sonda lineal, porque son muy superficiales, y una aguja de estimulación. Se recomienda colocar el ecógrafo delante directamente del operador. En este vídeo vamos a ver la exploración del nervio mediano. No olvidemos siempre la visión global. El nervio mediano se encuentra en la posición central o mediana del brazo. Vamos a localizar lo primero a nivel del codo, la articulación del codo con la tróclea, y vamos a identificar la arteria braquial, que va a ser una gran referencia. Vemos el músculo braquial en la cara anterior de la articulación y la arteria braquial. Pues medial a ella se va a encontrar el nervio mediano. En esta región del codo, en la fosa antecubital, es muy fácil identificar el mediano, pero a medida que nos vamos distal vemos cómo se profundiza para incluirse debajo del flexor superficial, entre ambos flexores, y entonces aquí ya es más difícil. Además, se va a separar de la arteria braquial y se va a quedar solo entre ambos flexores. A este nivel cambiamos la angulación de nuestra sonda porque el nervio presenta una anisotropía y en función de los rayos que incidan sobre el nervio pues vamos a tener una visión u otra. Y veis como a ambos lados del nervio mediano vemos la arteria axilar y la arteria radial, que es la braquial, que se ha separado de su posición central. A medida que avanzamos hacia el carpo, el nervio mediano se superficializa y se va a confundir con la ecogenicidad de los tendones de la mano. Entonces, pues sí, se puede hacer el bloqueo muy distal, pero va a resultar confuso, además de que algunas ramitas para la eminencia tenar pues pueden salir antes de que el nervio se introduzca en el túnel del carpo. Para realizar la punción del mediano, volvemos a colocar nuestra sonda a nivel del antebrazo. Tenemos en mente nuestra estructura sonoanatómica de referencia, nunca podemos olvidar lo que esperamos encontrar, y vamos a obtener una imagen como esta: flexor común superficial, flexor común profundo, y hacemos una punción en plano, en este caso desde la parte lateral. Lo importante de aquí es evitar pinchar la arteria radial. Siempre planificar nuestra trayectoria, son bloqueos muy fáciles, pero siempre debemos planificar no dañar ninguna estructura durante la punción. Respecto al nervio cubital, recordamos que el nervio cubital tiene su origen en las raíces de C8 a T1 y que va a proceder principalmente del fascículo medial. Entonces, su posición en el brazo es una posición a nivel medial y en principio se encuentra profundo al plexo. Vemos cómo se hace posterior, se va al canal epitrócleo olecraneano y luego por el borde medial del brazo va a llegar a la parte anterior al canal de Guyon para inervar los dedos cuarto y quinto y para producir la flexión de los dedos. Desde la región axilar, como vemos aquí, recordamos que el nervio cubital, que procede del fascículo medial, se va a colocar en la parte medial, en la cara interna de la arteria. Si partimos de la región axilar,
pues su relación con la arteria braquial, que aquí también es explorable, es una relación diferente a la del mediano porque a mitad de camino abandona la arteria braquial para hacerse posterior e irse al canal olecraneano. A nivel del brazo lo vemos cómo se localiza por detrás del músculo bíceps, va a llegar relacionándose con el músculo tríceps también muy subcutáneo hasta el canal olecraneano. Esta es una sección a nivel del brazo para entenderlo mejor y vemos cómo se encuentra muy subcutáneo entre las fascias en relación con el músculo tríceps para dirigirse a la cara posterior y medial, que es donde encontramos el olecráneo. A este nivel del codo, el nervio se va a introducir en el canal y se va a relacionar con la tróclea y con el olecrano. No tenemos una visión muy buena a este nivel, pero sí que es localizable desde la región anterior de referencia con el tendón del bíceps y el músculo braquial. Si giramos a la cara posterior podemos localizarlo de forma hipoecogénica junto a la cortical. Este lugar no es un buen lugar para bloquearlo por el síndrome compresivo que podemos generar al estar dentro del canal. A nivel del antebrazo, recordamos que la arteria braquial se separa en arteria radial y cubital y el nervio se va a relacionar con la arteria cubital. Veis aquí cómo de hecho el nervio va lateral a la arteria. Si vemos una sección a este nivel, localizamos los flexores y el flexor cubital del carpo y vemos cómo junto a la arteria cubital se localiza el nervio cubital. Esto va a ser muy fácil de identificar a este nivel ecográficamente. Si tomamos una visión a nivel del túnel del carpo, pues también podemos localizar el nervio cubital junto a la arteria radial, aunque se puede confundir, al igual que el nervio mediano, con la ecogenicidad de los tendones tan distales. Respecto a la anatomía clave del nervio cubital, lo que haremos será colocar nuestra sonda a mitad del antebrazo, teniendo en cuenta la anatomía que ya todos conocemos. Entonces localizamos la arteria cubital y junto a ella se suele ver una estructura hiperecogénica con punteado hipoecogénico que corresponde con el nervio cubital. Vamos a ver la exploración ecográfica sobre modelo. Para ello recordamos que el cubital se encuentra en la región medial, identificamos la cortical ósea e identificamos la arteria cubital que va a ser nuestra referencia. Lo que hacemos es subir y bajar el antebrazo hasta que logremos ver esta estructura hiperecogénica con punteado hipoecogénico que, a medida que nosotros nos acercamos hacia el canal de Gullón, hacia el carpo, se une más a la arteria cubital y a medida que nos vamos hacia proximal vemos cómo el nervio cubital se separa de la arteria porque la arteria va en búsqueda de la arteria radial para formar la arteria braquial. Con lo cual, pues nosotros podemos elegir en qué lugar el nervio está suficientemente separado de la arteria para realizar una punción con seguridad. Son punciones superficiales, con lo cual veremos muy bien las estructuras en nuestra aguja y lo que se trata es de no dañar la arteria radial ni la arteria cubital. La técnica de punción es muy sencilla, vemos aquí un bloqueo del nervio cubital en el que además necesitamos muy poquito volumen, con 5 mililitros es suficiente para tener un bloqueo distal. Recordemos que cuanto más distal estemos, menos bloqueo motor vamos a tener y si nos vamos muy distal, pues sí que podemos perder alguna rama sensitiva, tanto en el medial, en el mediano como en el cubital. Comenzamos ahora con el último de los nervios a explorar y el más difícil de todos, es el nervio radial. Recordemos que el nervio radial procede del cordón posterior y en la axila se va a localizar posterior a la arteria axilar. Entonces el nervio radial lo que tiene es un trayecto en espiral. Primero se hace posterior, luego se hace anterior, luego vuelve a hacerse posterior. Con lo cual, esto tenemos que tener en la mente, que tenemos que dar muchas vueltas para explorarlo y que inerva los dedos en su cara dorsal, los 3 primeros. Se encarga de la extensión del antebrazo. A nivel axilar vemos como el nervio se hace profundo, abandona el plexo para introducirse, relacionarse con el tríceps e introducirse en el canal de torsión del húmero junto con la arteria braquial profunda. El canal de torsión es esta zona expuesta de hueso
en la cual el nervio discurre muy pegadito a la cortical y esta va a ser una referencia para nosotros, la cortical ósea del húmero. Vemos cómo da la vuelta y de la región anterior se hace posterior, luego en el codo se vuelve a hacer anterior, luego se vuelve a hacer posterior a nivel de la muñeca. Si tomamos un corte a nivel del brazo, vemos como el nervio radial se localiza a este nivel del canal de torsión del húmero, muy cerquita de la cortical, junto con las ramificaciones de la braquial profunda y en relación con las cabezas del tríceps. A medida que bajamos, pues el nervio se va a hacer anterior. Y vemos como a nivel del codo, si en la cara, en la zona medial teníamos el mediano, en la zona lateral tenemos el nervio radial que se va a relacionar con el músculo braquiorradial. A este nivel ya enseguida va a dividirse en dos ramas el nervio radial y nosotros tenemos que bloquearlo antes. Vemos aquí la división de las dos ramas, cómo se divide un ramo superficial y un ramo profundo. Ambos van a intervenir en la inervación de la mano, por tanto nos interesa bloquear el nervio radial arriba. El músculo supinador es el que separa ambas ramas y esto lo vamos a ver en una sección del codo. Vemos aquí la rama superficial que va por encima del supinador y la rama profunda. En una sección del codo de referencia, esta es la sección en la que vemos el tendón y la arteria, vemos como en la región lateral tenemos el músculo braquiorradial y el músculo supinador. A este nivel ya el nervio radial está dividido en dos. El ramo profundo se va a ir a la región interósea posterior, de tal forma que va a inervar, a encargarse de la inervación de los músculos del compartimento extensor para producir la extensión de los dedos, con lo cual tiene un gran componente motor. Este es el nervio interóseo posterior. Y a nivel superficial, por encima del músculo supinador corto, el nervio va a ir por toda la cara radial, se va a relacionar con la arteria radial y veis aquí todas las vueltas que ha dado para llegar a la muñeca y al nivel de la tabaquera anatómica vuelve a hacerse anterior vuelve a hacerse dorsal para inervar la cara, la piel de los dedos en su cara dorsal, de los tres primeros dedos. Con lo cual, tanto el ramo superficial como el profundo intervienen en la inervación y nos interesa bloquearlos. En esta sección, a nivel de la muñeca, vemos la arteria radial con el nervio radial superficial. Es muy difícil verlos ahí ecográficamente, se puede hacer, pero no lo hemos incluido aquí porque, aparte de ser difícil, pues realmente la funcionalidad que tiene no es clave. Para identificar el nervio radial ecográficamente, pues lo que vamos a hacer es ir descendiendo desde el canal de torsión en el que vemos la cortical, vemos cómo el nervio se va a unir y a este nivel es fácil de identificar porque vemos esta estructura neurovascular porque lleva su arteria braquial profunda junto a él que se va a dirigir hacia la cortical ósea del húmero. Entonces es fácil identificarla y cuando nos localicemos a nivel del brazo pero más distal, aquí podemos realizar el bloqueo. Si nos vamos a la cara anterior ya corremos el riesgo de que el nervio se haya dividido en su ramo superficial y en su ramo profundo, con lo cual el lugar ideal para realizar el bloqueo distal va a ser a nivel del brazo distal. En este vídeo vamos a hacer una exploración del nervio radial, que es la más difícil de todas, desde la región axilar, donde lo vemos en su cara posterior, y vemos cómo inicia el descenso para dirigirse hacia la cortical del hueso. En este descenso se identifica el tríceps y se identifica la arteria braquial profunda. El nervio da la vuelta, con lo cual tenemos que cambiar mucho la exploración con la sonda. Hay momentos en los que perdemos contacto con la piel y tendremos que cambiar la posición del brazo de la persona que estemos explorando. Vemos aquí cómo se va a relacionar primero con la cabeza larga y luego con la cabeza medial y lateral y se va a introducir entre las cabezas del bíceps para recorrer ese trayecto del tríceps, para recorrer ese trayecto en el canal de torsión del húmero. A medida que descendemos, va girando el nervio y se va hacia la región anterior, donde sabemos que se va a relacionar con el músculo braquiorradial
y que se va a dividir en su ramo superficial y en su ramo profundo. Enseguida veremos la división. Veis aquí cómo se está dividiendo cuando nos vamos hacia la región anterior. Pero conviene localizar esta división y no confundirla, que a veces ocurre, sobre todo en niveles más superiores. El nervio puede desprender ramas para la inervación del tríceps y ramas para la inervación cutánea, pero que suelen ser más pequeñitas que esta división. Con lo cual nuestro nivel para bloquearlo sería un poquito más alto que lo que estamos viendo ahora mismo, y esto es ya una visión de la cara anterior desde la región lateral, donde vemos ya el nervio dividido y vemos el músculo supinador. La punción del nervio radial es muy sencilla, sí que se recomienda que no estemos muy cerca, muy pegados al periósteo del húmero para no producir una compresión a este nivel, y necesitamos muy poquito volumen también. Con 5 mililitros tenemos un bloqueo radial. Recordemos que tendremos bloqueo de la musculatura extensora del mano. En cuanto a consideraciones para todos ellos, simplemente saber que estos bloqueos distales van a producir una anestesia, una analgesia, pero sin bloqueo motor, salvo el bloqueo del nervio radial, que al estar más proximal sí que nos va a dar bloqueo motor. Entonces tenemos que informar al paciente de esto para que no se asuste si puede mover la musculatura y puede mover la mano, aunque no sienta ningún tipo de dolor. Son bloqueos sencillos, es una técnica fácil y la clave está en conocer la anatomía y realizar una adecuada exploración ecográfica.